Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones, por vida y casa y comida y familia, y por trabajo y por todas las bendiciones que tenemos en esta vida. Pero más que nada te damos gracias por la bendición más grande, el regalo que diste al mundo, que es el regalo de tu Hijo Jesucristo, quien vivió y murió y resucitó para nuestra salvación, para nuestro perdón, para nuestra paz y para ganarnos la vida eterna. Te damos gracias por haber tocado a nosotros también con tu santa palabra, con el Evangelio, para que tengamos fe en Jesucristo y por medio de la fe tengamos vida eterna. Oramos, Señor, que nos das tu bendición sobre este curso y esta clase de esta noche, para que todos crezcan en la verdadera fe. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, bueno, somos 2 o 3, pero aquí está Cristo con nosotros. Vamos a empezar con saludos. Otra vez envío saludos. Hoy no estoy vivo en León, Guanajuato, pero estoy conectándome esta noche de Hermosillo, en el norte del país de México. Tenía el gusto de visitar una iglesia en el norte de México ayer y estoy en camino a casa ahora. Daniel, quisiera saludar. Claro, saludos a todos. Para mí es la primera vez que me conecto. La clase anterior no tuve la oportunidad. Pero bueno, aquí estamos echándole ganas. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo y mucho ánimo, ¿no? Esperamos en Dios que hoy sea de mucha bendición y podamos aprender lo que tenemos que aprender, lo que el Espíritu de Dios tiene dispuesto para nosotros. Muy bien, gracias Daniel. Y John. Muy buenas noches, bendición para todos, para mis hermanos, los que apenas se conectan en el día de hoy. Como dice el hermano, hay que pedirle discernimiento a Dios, al Espíritu Santo, para recibir y llenarnos de su palabra en esta hora, en esta noche, que sea de gran bendición el mensaje que llega a esta hora para nosotros y que sea de gran provecho y mucha bendición para nosotros y poder absorber y poder llevar esa palabra a las personas que lo necesitan. Gracias, John. Amén. En la lección 1 hablamos de la autoridad de las Escrituras y utilizamos especialmente la historia de Mateo 4 de Jesucristo y sus tentaciones en el desierto. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio hablando de la misma tema, pero utilizando otras partes bíblicas para ampliar nuestro entendimiento de lo que es la autoridad de las Escrituras y por qué es tan importante entender. Para empezar hoy, vamos a ver 3 fotos. Creo que ustedes pueden ver ya las fotos en sus pantallas. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué tienen en común estas 3 fotos? Para mí las 3 fotos en sí tienen en común que autoridad. Autoridad, perfecto. Esta es sí, es la respuesta exactamente. Es que cada uno habla de la autoridad. En la primera es alguien que está dirigiendo una sinfonía, un grupo de músicos. Tiene la autoridad para dirigir a ellos. También en la segunda es la policía, que tienen la autoridad dado a ellos por el gobierno para asegurar la seguridad de nuestras comunidades. En la tercera hay una foto de tal vez abuelos, personas con autoridad en casas, en familias, los ancianos.
De vez en cuando hablamos de la autoridad de nuestra fe. ¿Quién manda en la iglesia? ¿Son los líderes? ¿Es la tradición? ¿Es la razón humana? ¿Es la opinión de mis familiares? ¿La experiencia personal? ¿Los pensamientos? ¿Los sentimientos? ¿Lo que me siento en mi corazón? Hoy vamos a leer 5 pasajes bíblicos y cada uno va a hablar de la autoridad. 2 vienen de las cartas de Pablo, uno viene de la carta a los Hebreos, uno de un pasaje de una carta de Pedro y otro viene de Mateo. Tenemos ahí las palabras de Jesucristo. Y vamos a ver, en cada uno de los pasajes nos dice cuál es la autoridad suprema de nuestra fe. También habla de lo que no es la autoridad suprema de nuestra fe. Entonces vamos a seguir adelante, pero antes se ha conectado a señor Felipe. Felipe, quisiera saludar a la clase. Hola hermanos, es un gusto estar con ustedes participando. La vez pasada no pude porque tuve que ir con mi esposa a una reunión de matrimonios, pero sí tuve el privilegio de verla grabada la clase, que estuvo muy bien y pues la verdad ha sido de gran bendición. Gracias mis hermanos, Dios les bendiga. Perfecto. ¿Y Felipe de dónde se conecta? De Guadalajara, Jalisco, México, mi hermano. De Guadalajara, ok, muy bien. Perfecto. Bueno, gracias por conectarse y vamos a seguir adelante ahora leyendo los pasajes. Se van a ver aquí en la pantalla. Empezamos con la segunda carta de Pedro hacia creyentes. ¿Alguien nos puede leer las palabras ahí en la pantalla? Tenemos también la palabra, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Perfecto, gracias. Entonces, dice en estos 3 versículos lo que es la autoridad suprema y lo que no es. Empezando, dice aquí lo que no es. ¿Qué no es? ¿Cuál no es la autoridad suprema de nuestra fe en las palabras que vemos aquí? Dice en versículo 20. Dice que la profecía es no profecías de hombres, sino profecías inspiradas por Dios. O sea, ninguna palabra que está escrita ha sido escrita por hombre, sino que todas fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que no es la autoridad, según esto, exactamente, no es de interpretación privada. Pero dice que viene de la profecía, las palabras en la Biblia, lo que dice la escritura según estas palabras aquí. Y más adelante también nos dice de dónde viene la palabra de Dios. Dice que viene de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu que les dio las palabras que escribieron. ¿Algo más ahí? Daniel o Felipe, ¿algo más para agregar? ¿O seguimos?
Pues hermano, aquí lo que veo es la autoridad que nos está pues afirmando que es inspirada por la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Sí, Y que también puede ser por interpretación privada, porque pues sería algo ya de los hombres, ¿no? sí, Considero que la autoridad está dando la inspiración divina. exactamente. Entonces, Ujú. hay un contraste ahí de la interpretación privada. No es que la escritura vino de unos hombres con sus ideas poniéndolos en un libro. Viene de el Espíritu Santo que les dio las palabras. Muy bien. ¿Algo más? Seguimos entonces con el próximo pasaje de Hebreos 1. Vamos a leer los primeros versículos del libro de Hebreos 1 a 4. Capítulo 1, versículos 1 a 4. ¿Alguien nos puede leer las palabras? Sí, dice Hebreos 1 del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, gracias. Entonces, otra vez nuestra pregunta. ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe según estas palabras del libro de Hebreos? Es el Hijo de Dios, que por medio de Jesucristo Dios nos habló. Exactamente, exactamente. Muy bien dicho. Es el Hijo de Dios, Jesucristo. El primer capítulo de Juan le llama el verbo, la palabra, la voz de Dios en el mundo, el Hijo de Dios. Antes Dios hablaba por profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo de Dios, Jesucristo. Muy bien. Ok, seguimos adelante con lo que dice en Gálatas. Vemos aquí un punto antes de seguir. En el cuarto versículo dice que Jesús es hecho tanto superior a los ángeles. También en Gálatas se va a mencionar los ángeles. A veces hay gente que dice que Dios habla por ángeles, por apariencias en este mundo. Vamos a ver que en Hebreos y aquí en Gálatas hace el punto que no hay su autoridad suprema, que Dios no va a enviar a nosotros otra autoridad suprema de nuestra fe que sean los ángeles. Leemos ahora de Gálatas 1, 6 a 9. En esta parte de la Biblia, Pablo el misionero está escribiendo a creyentes que habían sido decepcionados por una falsa doctrina. Y vamos a leer aquí en Gálatas 1, también contesta nuestra pregunta, ¿cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? Necesitamos un voluntario para leer. Bueno, hermano, pues si me permite, Sí, estoy Felipe. asombrado de que tan pronto... Sí, hermano, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si a nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Ok. ¿Qué dice ahí de nuestra pregunta? ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe?
Y creo que esto especialmente nos dice cuál no es la autoridad suprema de nuestra fe. Pues sí, así lo entiendo, que no hay otra autoridad, no importa, aun cuando en otros versículos nos hablan del poder de los ángeles, entiendo que ni aun ellos pudieran venir y darnos unas noticias diferentes, unas buenas nuevas diferentes que las que los apóstoles ya han predicado, porque estarían equivocados. Aún dice que tendrían una maldición sobre ellos si así lo hicieran, ¿no? Exactamente, sí. Aun si fuera un ángel, bueno, sabemos que el diablo es ángel caído, pero es muy bien dicho sobre el evangelio, las buenas nuevas. No hay evangelio diferente. Hay uno solo que es la autoridad de nuestra fe. Muy bien, gracias Daniel. Felipe o John, ¿algo más? Pues hermano, aquí lo interesante es de que a veces nos aferramos a cosas creadas por Dios como alguna autoridad para la palabra, y por eso hay diferentes doctrinas que se basan sobre lo que dijo un ángel. Por ejemplo, podríamos decir los mormones. Entonces ahí están tomando como una autoridad a un ángel, cuando está diciendo claramente aquí el versículo que Dios nos ha estado hablando, pues, por medio de Cristo, y no debemos presentar un evangelio diferente a ese, que es su palabra. Sí, muy bien punto. Es como si hablara directamente a los mormones, ¿no? Que hablan de un ángel, de una revelación extra de la revelación bíblica. Muy buen punto. Y no hay otra cosa que necesitamos. Más adelante en el curso vamos a estudiar el punto de la suficiencia de la palabra de Dios, que tenemos todo lo que necesitamos, y es también un punto de este versículo. Muy bien. Ok. Seguimos adelante otro pasaje. Aquí tenemos las palabras de Jesucristo. Está hablando aquí a los fariseos. Los fariseos, los líderes, los maestros entre los judíos. Y ellos habían invalidado la palabra de Dios. Y vamos a ver qué pusieron en lugar de la palabra de Dios. Y va a contestar nuestra pregunta también. ¿Alguien nos puede leer de Mateo 15, versículos 6 a 9? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando con doctrinas mandamientos de hombre. Muy bien, gracias. Jesucristo siempre habla con palabras directas, y aquí está hablando con palabras fuertes a los fariseos para llamar su atención a su hipocresía. Y en su respuesta a ellos, ¿qué dice que no es la autoridad suprema de nuestra fe? Doctrinas y mandamientos de hombres. Muy bien. Tradiciones. Doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces, sí, porque ellos pensaban que siguieran la palabra de Dios, pero Él les da un ejemplo en que habían puesto sus doctrinas, sus mandamientos en lugar de la palabra de Dios. Muy bien. Sí, es uno. Y vemos que cosas no han cambiado. Que hoy en día, todavía por causa del pecado en este mundo, todavía hay los que han puesto sus tradiciones, sus propias doctrinas, mandamientos de hombres, y han hecho ellos
la autoridad suprema de su fe en vez de utilizar la palabra. Muy bien. ¿Algo más ahí? Seguimos adelante. Pues Sí, John, por favor. Digo yo pues que nosotros cuando nacemos con una necesidad de adorar, de adoración, ¿no? Muchas personas pues cuando conocemos la palabra, dice la palabra, conocer la palabra y los hará libre, ¿no? Y te hará libre. Muchas personas al tener esa necesidad de adoración, entonces hay mucha doctrina, se van por sueños, se van por, como dijo el hermano, por tradiciones de nuestros padres, que es la idolatría, muchas cosas así, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por la religiosidad, y hay muchas cosas que y entonces nos empezamos a atar nosotros mismos por muchas cosas por no comprender, ¿no? Y no estudiar la palabra, ¿no? Por eso también en la palabra pues, nos enseña mucho que dice que mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Entonces necesitamos más pegarnos a las escrituras y escudriñar de ellas, porque ahí es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Y estas religiones con la apariencia de cosas espirituales y con otras cosas son exactamente lo que estamos hablando aquí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces hay que asegurar, especialmente los que están compartiendo las palabras con otras personas, que no estamos enseñando doctrinas humanas ni mandamientos de hombres, pero estamos siguiendo la palabra de Dios, como John ya dijo. Muy bien, gracias. Uno más de Colosenses 2:8. Aquí tenemos las palabras de Pablo a los cristianos colosenses, y Pablo siempre tiene palabras muy prácticas, porque estaba hablando a cristianos que estaban batallando con muchas veces los mismos problemas que nosotros también batallamos. Entonces aquí tenemos él hablando de la falsa doctrina en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Alguien nos puede leer estas palabras? Sí, dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Gracias, Daniel. Entonces, otra vez nuestra pregunta de hoy. ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe aquí? Y especialmente, ¿cuál no es la autoridad suprema de nuestra fe? Nuestra autoridad sigue siendo Cristo. Perdón, hermano, adelante. Tranquilo, hermano, habla. Nuestra autoridad sigue siendo Cristo, y las sutilezas, las huecas sutilezas, las filosofías y las tradiciones de los hombres no son nuestra autoridad. Es todo lo que se contrapone a nuestra autoridad, que es Cristo. Y aún a eso le añaden los elementos del mundo, las circunstancias, las situaciones, ¿no? Es muy común en nuestros días ahorita que todo esto se contamina por la tanta diversidad de cosas que hay en el mundo que pudieran parecer tan atractivas, pero que no son ninguna autoridad, no representan nada, son huecas sutilezas, son palabras vacías, que no enseñan nada, no fortalecen nada, y aún así contaminan a la sana enseñanza que Cristo nos da, ¿no? Sí, bien dicho, exactamente. Es que hay muchas cosas que son conformes a los elementos del mundo, que tienen el parecer de ser cosas muy buenas y muy sabias, pero al fin de cuentas no son las cosas de que debemos seguir, no son cosas sólidas, no tienen sana doctrina. Bien, y John, ¿qué iba a decir?
Hermano, pues muy similar a lo que dijo el hermano ahí, que mucha falsa doctrina, porque pues sabemos que Satanás también se disfraza de ángel de luz, ¿no? Y él Sí, corta demasiado, como un corte demasiado, como muy siloso, que nosotros mismos a veces no nos damos cuenta. Por eso en la palabra en Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen retos, pero al final son caminos de muerte. ujú, Entonces por eso debemos andar mucho eh, leyendo, escudriñando las escrituras, como dije antes, y pedirle mucho discernimiento a Dios, porque tenemos en lo que estamos hablando, ¿no? Que tenemos que, nuestra fe está en Cristo Jesús, ¿no? Y pedir de seguir para adelante y verdaderamente aferrarnos a lo que está escrito, porque si no está escrito en la palabra, sabemos que mucha gente manipula las escrituras, como vimos en el pasaje en la lección, en la clase anterior, el diablo tentó al mismo Jesús y lo tentó hasta con la misma palabra, ¿no? Porque él es conocedor de la palabra. Si lo tentó a él, imagínense a nosotros, ¿qué puede hacer con nosotros? exactamente. Muy bien, muy bien. Y es una tentación grande en este mundo, cambiar la palabra de Dios, porque hay muchas ideas en este mundo que no, que no, que conforme a los elementos del mundo, pero no a la fe cristiana. Entonces hay mucha tentación y con ideas de filosofías, ciencia y otras cosas que no nos llevan a Cristo, sino en la otra dirección. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, Hermano, sí. yo quisiera Sí, opinar algo. sí, Sí, hermano, me llama la atención esto referente a lo de las tradiciones y las huecas sutilezas. Yo creo que hasta en el mundo cristiano habemos personas que nos amoldamos a este mundo por conveniencia, porque vemos que es difícil llevar un compromiso con Dios, porque al llevar un compromiso con Dios obedecer su palabra, perdón, y lo que pasa es, como dice en la palabra, de que amarán más la mentira. Y es lo que me he fijado, hay muchas personas que a pesar de conocer la palabra, y no la llevan a la práctica, sino que se hacen los disimulados y pasa como que, a ver, pues practico esto, y yo no sabía o pasó así, se van amoldando poco a poco a este mundo y entonces esto es lo que nos está ahorita pues dañando mucho a las congregaciones cristianas evangélicas. sí, sí, porque sí, y Cristo también, especialmente en Mateo 25, 26, habla de que no, las cosas de este mundo no se van a mejorar. De hecho, vamos a ver como corazones más fríos a la palabra de Dios, aún dentro de los discípulos, aún dentro de los creyentes. Entonces, es aún más importante aferrarnos a la palabra de Dios y recordar qué es la autoridad suprema. Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos a considerar, tenemos un método que estamos enseñando en esta clase. Estamos estudiando la Biblia y también hablando del método de compartir historias bíblicas y enseñanzas bíblicas. Hay 4 partes, las 4 C, que son captar la atención, contar los pasajes o contar la historia, considerar su significado y después consolidar el significado para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces ahora ya hemos contado los pasajes, hemos leído los pasajes, vamos a continuar por considerar su significado. Y va a ser más que nada un resumen, porque ya hemos hablado, pero vamos a ponerlos aquí en la pantalla. La autoridad máxima de nuestra fe no es, según lo que leímos, ¿cómo vamos a Eh, terminar esta frase? la autoridad máxima de fe no es seguir doctrinas de hombres, con doctrinas falsas, huecas. Esa es la autoridad que no debemos seguir. Sí, doctrina de hombres, doctrinas falsas. ¿Qué más? Habla también, pastor, de huecas sutilezas, que también puede ser que te estén presentando
el evangelio correctamente, pero hay una hueca sutileza que está torciendo el evangelio. Como por ejemplo, si te presentan a Jesucristo como Salvador, pero en una sutileza te están dando a entender que Él no fue Dios. Entonces ahí hay una sutileza que está pervirtiendo el evangelio, como lo harían por ejemplo los de, ¿cómo se llaman esos señores? Los testigos de Jehová. Sí, sí, de verdad. Bien, sí, huecas, porque es algo muy sutil, ¿no? Utilizan la Biblia, pero hay una hueca, hay una doctrina falsa dentro de, aunque presentan a Jesucristo como Salvador, pero si no es Dios, no tienen poder para ser Dios, para ser Salvador. Muy bien. Perdimos a Daniel. Tal vez perdió su conexión. Bueno, tal vez se va a poder conectarse de nuevo. Ok, algo más. También aquí en segundo de Pedro, dice que no es de interpretación privada. Vamos a poner esto también. No es de interpretación privada. Entonces hay unos que dicen, cada uno tiene su propia interpretación, pero no, la palabra es clara. Nos presenta con la verdad. Dios nos habla con palabras claras para que sepamos lo que es la verdad. Muy bien. Entonces, otra pregunta ya que es muy fácil. Nuestra última es, sí, es muy fácil. La autoridad máxima de nuestra fe es Jesucristo. ¿Y cómo nos habla Jesucristo? Para ponerlo aquí. Por medio de la palabra. Medio de la palabra, exactamente. Ni siquiera ángeles. Vamos a poner esto ahí. Ni siquiera, según lo que dice Hebreos y Gálatas, ni siquiera ángeles hablando a nosotros tienen la autoridad máxima. Es Jesucristo por medio de su palabra. No necesitamos otra cosa. Es nuestra autoridad. Entonces, les voy a poner ahora esto. ¿Quiénes somos? Entonces, si la autoridad suprema de nuestra fe no es tradiciones, ni siquiera líderes, ni otras filosofías, ni ángeles, ¿por qué estamos aquí? Tengo aquí lo de Academia Cristo. Y les voy a mostrar quiénes somos, porque es importante que nos presentamos. Academia Cristo está aquí. Ustedes ya se inscribieron por medio de esta página. Pero aquí dice qué es nuestra misión. Y aquí en punto número 1 dice, creemos que solamente la Biblia se debe usar para definir nuestra doctrina. Las tradiciones, nuestras experiencias y aun la razón humana están sujetadas a la palabra de Dios. Y después tiene las palabras que ya leímos de Gálatas 1:8. Pero si a nosotros un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Y segundo de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, esto es quiénes somos nosotros. No estamos aquí para presentar nada que no está en la Biblia. Presentamos sí un método de compartir la Biblia, pero tampoco no es una ley, es una manera de dejar que la Biblia habla. Pero basamos todas nuestras doctrinas, todas nuestras enseñanzas en la palabra de Dios. Las tradiciones, las experiencias, la razón humana están sujetadas a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suprema de nuestra fe. Entonces, si quieren ver más, ahí está en academiacristo.com acerca de nosotros. Es donde se puede ver todo sobre nosotros. Pero a fin de cuentas,
no es acerca de nosotros. Estamos hablando de la palabra de Dios y queremos dejar que Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, estamos bien por ahora. Ok, Yo me siento bien. muy bien, John. Y Gerardo apenas se conectó. Buenas noches, Gerardo. Bienvenido a la clase. Gerardo, ¿me escucha? Si quiere saludar a la clase, Gerardo. Sí, con micrófono activado. Sí, ahí ya me escuchan. Sí. Sí, buenas noches hermanos, disculpen que apenas entré, pero voy saliendo del trabajo. Voy llegando de Jalapa hacia México y pero gracias, Dios los bendice enormemente. Estamos a sus órdenes. Gracias, Gerardo, y bienvenido a la clase. Estamos ahora en la lección 2, entonces ahora vamos a seguir. Ya hemos visto en varios pasajes que sin tener otra, la Biblia es nuestra autoridad máxima, sobre todo. Ok, una pregunta más. Y es una pregunta básica, pero creo que todos nosotros hemos estado en esta circunstancia. Tu amiga te invita a asistir a un evento en su iglesia, pero el mensaje te hace extraño. ¿Cómo probar si es de Dios o no? Creo que de todo debe ser filtrado a la luz de las escrituras, pastor. Filtrado a través de las escrituras. Bueno, especialmente yo siendo no voy a poder decirlo mejor que eso. Eso exactamente. Les voy a leer de Hechos 17. 17, versículo 11. Estamos en el viaje misionero de Pablo en Berea. Pablo, por supuesto, ustedes saben, es el mejor misionero de la historia cristiana. Es el que fue a muchos lugares predicando la palabra y con poder. Pero vemos un punto muy interesante en capítulo 17, versículo 11 de Hechos. Dice ahí, los de Berea, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Es muy interesante porque en vez de sencillamente decir a Pablo, sí pastor, bien pastor, hablando del mejor misionero de todos tiempos, ¿qué hicieron? Examinaban las escrituras todos los días para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entonces es importante que nosotros también, creo que John lo decía antes, sobre escudriñar las escrituras. Eso viene, estoy utilizando la Reina Valera contemporánea hoy, pero esta frase, escudriñar las escrituras, viene de Hechos 17, versículo 11, y es la actitud de examinar las escrituras, que nosotros, que es, según lo que tenemos aquí, una actitud muy noble, siempre estudiando la palabra a ver lo que estamos enseñando y la enseñanza que estamos recibiendo es cierto o no. Es algo muy importante. Algo más hasta ahí. Hermano, pues en Juan también, en Juan 5:39 también habla de escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, habla la palabra, ¿no? En la Reina Valera 1960.
También Sí. ahí en Juan 5:39 también nos habla que debemos escudriñar, ¿no? Porque ahí en la palabra donde da testimonio prácticamente de Dios Padre y Dios Hijo, pues a partir del Evangelio, ¿no? De parte de, de los Evangelios que ya viene el Señor, Dios Hijo. Entonces, ahí donde nos empieza a hablar sobre el testimonio de la vida de Jesucristo, sobre su ministerio. Sí, y lo que es interesante de Juan 5:39 es que Cristo está hablando sobre a los judíos, sobre el Antiguo Testamento. Entonces, hasta el Antiguo Testamento dan testimonio de él, de Jesucristo. Entonces, el mensaje de Jesucristo y la salvación por medio de él está en el Antiguo Testamento, tanto con el Nuevo Testamento. Es un mensaje completo. Y nosotros también, como dijo, debemos escudriñar las Escrituras, viendo a Cristo en todo lo que está ahí, y en ellos hay salvación, hay mensaje de nuestra fe, hay autoridad también. Muy bien. Gracias. ¿Algo más, Gerardo o Felipe? ¿Algo más? Muy bien. Vamos a seguir adelante entonces. Yo sé que unos de ustedes no estaban en la lección 1 la semana pasada. De todos modos, nuestro versículo clave fue Mateo 4:4. ¿Qué es Mateo 4:4? Mateo 4:4 es que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de que toda palabra que sale de la boca de Dios. Exactamente. Y eso fue nuestro tema. Jesucristo utilizó estas palabras del Antiguo Testamento para batallar contra la tentación del diablo, para conquistar el diablo en el desierto. Entonces nosotros también tenemos la herramienta de las Escrituras, la espada del Espíritu, para poder conquistar contra el diablo. Y también es la cosa más importante. Vivimos los cristianos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. También hablamos de las 4C. Este es nuestro método de compartir la palabra de Dios. ¿Cuáles son las 4C? Las mencioné antes. Es captar, contar, considerar y consolidar. Exactamente, John. Gracias. Son nuestros pasos. Captar la atención, contar la historia, considerar su significado y después consolidar este mensaje para aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a profundizar porque este es un curso de estudiar la Biblia también de capacitación para que ustedes puedan compartir la Biblia también. Es un método, bueno, no, como dije antes, no es una ley. Hay otros métodos para compartir la palabra de Dios, pero es un método para poder compartir la palabra de Dios. Entonces vamos a profundizar ahora nuestro entendimiento del último paso, de consolidar. Entonces este es el último paso. Después de que hemos captado la atención, contado la historia, considerado su significado, ya estamos consolidando para poder aplicar estas palabras a nuestra vida. Generalmente con este paso utilizamos 5 preguntas. 5 preguntas para hacernos pensar en el significado de una historia en nuestras vidas, para no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores también. Entonces la primera pregunta es para estar seguro que estamos de acuerdo que en el significado. Es de qué se trata la historia. Es un resumen. Entonces resumimos la historia al principio. Si estás enseñando una historia a un amigo, a tu familia,
en un estudio bíblico con un grupo, vas a querer saber si que todos entienden de lo que habla la historia. Si no entienden, vamos a tener que regresar a la historia para explicar la historia una vez más, para considerar su significado. Pero después de hablar del punto clave de la historia, después de preguntar a ellos si entiendan, vamos a avanzar a la próxima. Y es una pregunta difícil, pero bien importante. Dice, ¿qué pecado quiero confesarle a Dios? En Romanos 3:20, les voy a leer. Romanos 3:20 dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. La Biblia sí tiene la ley, los mandamientos de Dios, las reglas de Dios. También nos habla que Dios castiga el pecado y condena al pecador. Esta pregunta, la segunda pregunta, es tan importante porque si los que están escuchando nuestra historia bíblica, nuestra enseñanza cristiana, si ellos no saben que son pecadores, si no saben que hemos fallado en cumplir lo que Dios nos ha mandado, si no lo saben, lo que sigue, que va a ser el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, no va a tener su impacto. Porque ¿cómo van a saber de su necesidad de un Salvador del pecado si no recuerdan de su pecado? Entonces, tenemos esta pregunta en nuestro método para que pensemos en nuestro propio pecado. Porque según Romanos 3:20, con muchos otros pasajes bíblicos, la ley de Dios es como un espejo que nos muestra nuestro pecado. Es el uso de la ley que tenemos. Más adelante va a ser guía la ley de Dios, pero primero va a ser espejo, mostrándonos nuestros pecados, mostrándonos nuestra necesidad. Algo más ahí, preguntas o comentarios. Muy bien, vamos a seguir entonces con estas 5 preguntas bajo el último paso de consolidar. Después de ver el pecado, después de pensar en mis propios pecados, es importante en la pregunta número 2 que no solamente hablamos de los pecados de otros, pero hay que recordar y reconocer, como dice en Romanos 3:23, que todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Entonces, para no acusar a todo el mundo y no reconocer nuestros pecados, hay que reconocer que también nosotros, los maestros de la palabra, somos pecadores. Después, hay otra pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios en estos versículos? Entonces ya estamos examinando las mismas palabras. Entonces se puede utilizar después de una historia bíblica como Mateo 4:4, como estudiamos en la primera lección. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Antes, no sé, creo que Felipe mencionó que el Evangelio es otra palabra por buenas noticias o buenas nuevas. No es ley, es Evangelio. Bueno, la Biblia sí tiene leyes, pero también tiene las buenas nuevas de Jesucristo, que Él vino al mundo como Hijo de Dios, como Dios mismo, para salvar al mundo, para salvarnos con su vida perfecta,
con su muerte, con su resurrección. Esto es el Evangelio, las buenas nuevas. Este es el punto de la pregunta número 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en estos versículos? Aquí tenemos paz y perdón en Jesucristo. Aquí tenemos el mensaje de vida eterna. Vemos la gracia de Dios y su misericordia. ¿Preguntas o comentarios? ¿Todo bien hasta ahí? Felipe o John, todo bien. Sí, varón, todo bien, por ahora todo bien. Muy bien, gracias. Seguimos. En la cuarta pregunta de este paso es, ¿y qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Son pasos dentro de consolidar. La ley nos muestra nuestros pecados. El Evangelio nos muestra nuestro perdón del pecado. Después, ya que hemos visto el amor de Dios para con nosotros, como dice Primera de Juan 4, versículo 19, 4:19 de Primera de Juan. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nosotros mostramos nuestro amor a Dios por mostrar su amor en el mundo, por poner en práctica su palabra. Por eso tenemos esta pregunta. ¿Y qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta pregunta? Como dice Efesios 2:10, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras. Felipe, iba a decir algo. Sí, hermano, lo que pasa es que me estaba fallando el micrófono. Sí, Oiga, entiendo. Lo que quería decir referente al amor de Dios, se manifiesta totalmente en el versículo de Juan 3:16, de que por tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, yo pienso que ahí se resume ya todo el amor, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, es el resumen del amor de Dios. ¿Qué hizo en su amor? Envió a su propio Hijo. Muy bien. Sí, y es otro ejemplo del amor de Dios. Y eso es nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra paz, nuestra vida eterna, como dice en Juan 3:16. También es nuestro motivo. Entonces hacemos las buenas obras, no para ganar la salvación, porque Cristo ya lo ganó para nosotros, en nuestro lugar. Por eso viene la pregunta número 4 sobre las buenas obras después del Evangelio, después de que hablamos del amor de Dios. Ya estamos hablando de nuestra reacción, de nuestras acciones que vienen de nuestro amor, después de que hemos visto el amor de Dios. Entonces, en este ejemplo ya estamos hablando de nuestras acciones y oraciones. Muy bien. Entonces, ahora tenemos una pregunta más, porque estas historias no solamente son para nosotros o para los que están escuchando, son historias, son buenas nuevas para todos. Entonces nuestra última pregunta es, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Perdimos a Gerardo, creo, por falta de internet esta noche. Bueno, seguimos adelante de todos modos. Entonces, con esta pregunta, no estamos hablando de todo el mundo, porque claro que con la gran comisión de Jesús vamos a querer compartir la palabra de Dios con todo el mundo. Pero estamos hablando de alguien específico. ¿Quién voy a compartir? Por ejemplo, con Mateo 4, podemos utilizar esta historia para compartir la palabra con alguien específico que está batallando con una tentación o que ha fallado, se ha caído en una tentación y necesita saber que Jesucristo conquistó la tentación para nuestra salvación.
y para hablar de la autoridad de la Biblia para poder batallar y luchar contra la tentación. Entonces, estas son las 5 preguntas que utilizamos al fin de nuestra de una historia bíblica en el paso de consolidar. Santiago, bienvenido. Gracias, buenas noches, hermano. Buenas noches. ¿Cómo está todo en Puebla? Muy bien, hermano, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, estamos al fin de nuestra lección de esta noche, pero qué bueno que se pudo conectar. Ya estamos hablando del último paso de nuestro método de las 4C, de captar la atención, contar una historia bíblica, considerar su significado y consolidar el mensaje para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces aquí con la pregunta, el paso de consolidar, tenemos 5 preguntas. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado quiero confesarle a Dios? ¿Dónde veo el amor de Dios en estos versículos? ¿Y qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Y la última pregunta, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Hermanos, preguntas o comentarios hasta ahí. ¿Todo bien? Seguimos adelante entonces. Hay una tarea. Nuestra próxima clase va a ser el lunes que viene. El lunes, déjame ver la fecha. El lunes. No, el miércoles. Perdóname. El miércoles, el miércoles 3 de mayo a la misma hora, a las 9 de la noche. Antes de esta lección, la tarea es ver el video para la lección 3. Lo voy a poner otra vez en el grupo de chat de WhatsApp. También hay 2 versículos claves de esta lección. Romanos 3:20 y Romanos 1:16 a 17 son los pasajes para memorizar porque son pasajes muy importantes. Romanos 3:20 habla de la ley y Romanos 1:16 a 17 habla de las buenas nuevas. Y ahora la otra cosa es recordar las 5 preguntas para consolidar y las voy a poner otra vez para ustedes en WhatsApp, en el grupo. Ya hemos llegado al fin de nuestra clase para esta noche. Antes de terminar, ¿hay preguntas o comentarios o dudas o quejas? Va a subir el video, hermano, ahorita, ¿verdad? ¿Mande? Va a subir el video de ahorita de la clase. Sí, voy a subir el video de esta clase también y ponerlo en WhatsApp, en el grupo también. Ok, sí, hermano, porque no, sí me lo perdí. Sí. Y acabo de llegar. Sí, entiendo. John, ¿todo bien? Sí, hermano, todo bien, bien explicado. Se aprendió bastante y bueno, las clases han sido de una gran bendición, varón. Qué bien, qué bueno. Muy bien. Entonces ahora, hermanos, vamos a terminar con una oración. Voy a poner la oración que vamos a utilizar en la pantalla. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó, venciendo los ataques del enemigo por nosotros. Nos mostró dónde es que está la autoridad para hacer frente al enemigo en tu santa palabra. A pesar de que yo he fallado al no confiar plenamente en la autoridad de tu palabra, ella no pierde su poder. Ayúdame, Señor,
a estar atenta a ella de manera que la atesore como el bendito regalo que es, y que sea ella quien me guarde en la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, ha sido otra vez un gusto estudiar la palabra de Dios con ustedes. Sí, para todos y para ti, Santiago, voy a subir el video de la clase para que pueda ver el video y con el favor de Dios nos vemos el miércoles. Sí, hermano, muchas gracias y Dios le bendiga. Gracias. John también. Hasta el miércoles entonces, si Dios quiere, y nos vemos. Ok, amén, amén, hermano, y mucha bendición para usted y para su familia. Gracias, gracias.